Bajo los vastos cielos de la sabana, donde siempre acechan duros desafíos, el ñu se alza como un guerrero intrépido. En una vida llena de batallas de vida o muerte, el ñu no solo es un estratega talentoso, sino también un símbolo de perseverancia e indomabilidad. Únese a nosotros mientras nos adentramos en la naturaleza para presenciar las impresionantes batallas y el asombroso viaje de supervivencia de este legendario antílope. Carrera con la muerte, los ñus y la gran migración. En las doradas praderas de Kenia, donde el viento sopla a través de cada brizna de hierba como un susurro de la naturaleza, una criatura inusual camina tranquilamente entre el gran bosque, el ñu, uno de los animales más típicos y extraños de África. Con el cuerpo musculoso de un reptil terrestre, la cabeza grande que se parece a la de un búfalo y el pelaje gris pardo mezclado con tierra, el ñu es una criatura tonta y extraña a la vez. Tienen pechos anchos, patas largas y poderosas adaptadas para correr cuando es necesario y una melena larga y suelta que les cubre el cuello, evocando la naturaleza salvaje de la estepa primigenia. Tienen cuernos curvados que apuntan hacia afuera y luego se curvan hacia adentro como una guadaña, una característica común tanto en machos como en hembras. Pero solo los machos adultos los utilizan para las batallas de apareamiento, a menudo estruendosos cabezazos, donde la fuerza y la resistencia lo son todo. Los ojos del antílope están situados horizontalmente, cerca de los lados de la cabeza, lo que les da un campo de visión de casi 360 grados. Un diseño vital en pastizales donde no hay árboles ni lugares para correr. Son herbívoros, con estómagos complejos de rumiantes. Los ñus pasan la mayor parte del día pastando, moviéndose siempre lentamente en busca de hierba fresca. Pero es precisamente esa actividad la que los convierte en blancos fáciles, especialmente cuando sus instintos de estar vigilantes se ven distraídos. En una tarde sofocante, donde el sol proyecta rayos rojos de fuego en el horizonte de Kenia, un antílope macho adulto se separa de la manada. No está herido. Simplemente disminuí el ritmo y me detuve por un tiempo más prolongado para mordisquear un trozo de pasto exuberante cerca de los arbustos de acacia. No muy lejos, bajo la hierba alta, como montones inmóviles de fuego, un par de ojos dorados brillaban en silencio. Una leona está al acecho. No ruge. No necesita rugir, las cacerías más exitosas surgen del silencio.
En el cielo, bandadas de buitres comenzaron a volar en círculos, apareciendo como manchas de tinta negra flotando en una pintura de seda. A lo lejos, algunos otros ñus miraron a su alrededor y luego continuaron su propio viaje, como si estuvieran acostumbrados a ese ciclo cruel. Nadie se detiene lo suficiente para arrepentirse. Porque en esta tierra salvaje, la vida nunca se detiene, simplemente continúa, pasando de un cuerpo a otro, como un flujo sin fin. El último atardecer se desvanece. La noche cae sobre las praderas de Kenia. Nuevas historias están por comenzar. Tras meses de sequía, cuando el suelo se agrietaba como patas de gallo sobre la piel de la estepa, por fin aparecieron las primeras nubes en el horizonte. Al principio eran unas tenues vetas grises, luego gradualmente se fueron haciendo más densas y oscuras cada tarde. Entonces un día, llovió. No es una lluvia suave que cae como un susurro, sino la lluvia de la vida, torrencial, decisiva e implacable. El suelo reseco se convirtió instantáneamente en barro. Las depresiones poco profundas se convierten en pantanos. De las grietas de las rocas, de las raíces de los árboles, de tierras aparentemente áridas, brota la hierba joven, como fuego que se extiende, exuberante y verde. La sabana de Kenia cambia de color en tan solo unos días. Y es también el momento en el que comienza el mayor viaje de los herbívoros, la gran migración, donde millones de ñus, cebras y gacelas abandonan las tierras agotadas y se dirigen al norte, donde han pasado las lluvias y han crecido nuevos pastos. Nadie dio órdenes. Sin líder. No hay mapa. Solo existe el instinto, algo registrado a través de miles de generaciones en cada músculo, en cada paso. Cientos de miles de ñus comenzaron a moverse, en manadas, en pequeños grupos, luego juntos, como olas negras que se extendían por un mar de hierba. La caravana de migrantes se extendió por decenas de kilómetros, sin fin. Los suecos raspaban el suelo, dibujando senderos sin nombre a través de la estepa. El aire estaba cargado de polvo y olor corporal. Los llamados, el sonido de los terneros perdidos, el golpeteo de los pies al correr, todo creaba un sonido que era al mismo tiempo apresurado y comprimido. El viaje es más que un simple movimiento, es la prueba máxima de resistencia, de supervivencia en un mundo que no tiene lugar para la debilidad. Y entonces apareció el río Mara, el río que separa la vida de la muerte. Un arroyo no muy ancho, pero lleno de peligros. El agua estaba turbulenta, turbia, llena de limo y escombros.
Por encima del agua todo parece tranquilo, pero debajo hay otro mundo. Los cocodrilos gigantes del Nilo se esconden con absoluta paciencia. Habían estado esperando este momento durante semanas. Una manada de ñus estaba parada en la orilla. Vacilante. Confundido. Ninguno de ellos quería ir primero. Pero detrás, miles de otros individuos se acercaban, abriéndose paso. Y así, como un torrente de agua que se desborda, el primero se precipitó hacia adentro. Luego vino el segundo, tercer hijo. Y luego cientos, miles más. Mientras en la orilla, miles de ñus se abren paso a empujones para cruzar el río, bajo las turbias aguas del río Mara, otro mundo se mueve en silencio, el mundo del más paciente de los depredadores, el cocodrilo del Nilo. Ni un sonido, ni un solo movimiento de sobra. Yacen quietos, perfectamente ocultos en el agua de color limo, dejando solo sus ojos sobre la superficie y sus narices captando silenciosamente cada respiración. El cuerpo gigante, de hasta 5 metros de largo, se arrastraba lentamente por el fondo del río como rocas vivas. La piel áspera y de color marrón grisáceo se funde con el agua, lo que hace que sea difícil detectarla incluso para las miradas más atentas desde la orilla. Ellos esperaron. No minutos, ni horas, sino semanas, incluso meses. Desde que empezó la temporada de lluvias, los gobernantes de este cauce sabían que tarde o temprano llegaría el momento del regreso de los antílopes. Ayunaron, se sumergieron en agua fría, aparentemente inmóviles, pero no dormidos. Cada sonido del agua, cada leve vibración de la orilla lejana, lo sienten a través de su piel y de un sistema sensorial especial que recorre ambos lados de su hocico. El cocodrilo del Nilo es la encarnación del tiempo. No tienen prisa, no tienen prisa. Los cocodrilos no cazan por velocidad, sino por sorpresa y optimización del entorno. Aunque no son gregarios en el sentido tradicional, los cocodrilos tienen una jerarquía implícita cuando cazan durante la migración.
Los individuos mayores y más maduros tendrán prioridad en acercarse primero a la presa. Los individuos más pequeños o débiles esperan su turno. Se puede observar que no luchan caóticamente como las hienas, sino que se organizan de manera ordenada, silenciosa y eficiente. Cada individuo conoce sus límites y su papel en este sistema. Una de las cosas interesantes de los cocodrilos es que no necesitan comer todos los días. Con una digestión lenta y un metabolismo energético eficiente, un cocodrilo adulto puede vivir durante semanas con una sola comida grande. Por lo tanto, sus cacerías no son para llenar sus estómagos inmediatamente, sino para almacenar energía para los largos días de espera que vendrán. Esto también los hace más pacientes que cualquier otro depredador, capaces de acechar durante semanas para luego lanzar un único ataque. Después de cruzar el río, cuando toda la manada de antílopes hubo pasado, el río Mara volvió a su calma original. La luz del sol de la tarde cubría la superficie del río de oro, reflejando las sombras perezosas de los cocodrilos que tomaban el sol en la orilla rocosa. Su apariencia ya no era amenazante, solo sus colas se movían ligeramente y sus ojos tenían los ojos medio cerrados. Pero bajo esa piel áspera, todavía hay una máquina biológica perfecta, todavía un asesino silencioso de la naturaleza. Ellos no rugen. No necesitan competir. Ellos simplemente esperan y, cuando llega el momento, siempre llegan justo a tiempo. La superficie del río Mara ahora se ha calmado. El agua, que antes se arremolinaba con los cascos y gritos de las criaturas migratorias, ahora se había reducido a suaves ondas. Cocodrilos gigantes, con sus cuerpos enormes y pesados, se arrastraban silenciosamente por la orilla arenosa para tomar el sol. Sus mandíbulas brillaban con agua y se cerraban lentamente después de un suntuoso festín. Cada movimiento exudaba el aire pausado de una criatura que había logrado lo que quería sin prisa. La manada de ñus finalmente cruzó la orilla del río. Cada individuo estaba exhausto, su pelaje mojado y su cuerpo temblaba de cansancio. Pero todos siguen adelante, instintivamente, siguiendo el ritmo del viaje que lleva grabado en la sangre desde hace miles de años. Nadie miró atrás. Pero detrás, donde el agua aún tiene rastros de olas que aún no se han disipado, donde no todas han seguido adelante, hay otra historia, a punto de ser continuada por criaturas del cielo. Desde lejos, eran solo pequeños puntos negros contra el cielo azul de la estepa.
Daban vueltas en amplios círculos, lenta y metódicamente. Cada vuelo es una capa sutil de percepción que sondea hacia abajo, hay olor a carne en el viento, hay cadáveres flotando, hay una oportunidad allí donde los cazadores la dejaron. Son buitres, los últimos guardianes del ecosistema y también los expertos de la muerte. Cuando los cocodrilos se sacian y se van, lo que queda flota en la superficie del agua, cadáveres de antílopes demasiado heridos para nadar hasta la orilla, crías perdidas de la manada e incapaces de cruzar la corriente, o individuos débiles y exhaustos en medio del río. Y fue entonces cuando los buitres asumieron su papel. Cada buitre aterrizaba silenciosamente en las rocas junto al río, sus ojos negros nunca dejaban el agua. No se abalanzan de inmediato, al igual que los cocodrilos, los buitres son ordenados, con instintos que controlan su comportamiento en orden. El primero aterrizó sobre el cadáver del antílope que flotaba entre dos rocas. Asintió, giró la cabeza y miró con atención antes de acercarse. Cuando estuvo seguro de que no había peligro, ni cocodrilo ni hiena, bajó la cabeza. En cuestión de minutos llegaron otras alas. Buitres dorsiblancos, buitres de Ruppel, buitres encapuchados, todos se reúnen y forman un extraño grupo cooperativo en la naturaleza. No luchan ni compiten como leones. Cada individuo se acerca a una parte distinta del cadáver del animal, dividiéndose el trabajo de forma natural. No es caos, es un proceso ordenado de la naturaleza. Después de cientos de kilómetros de pastizales secos, polvo rojo y ríos caudalosos, la manada de ñus finalmente llegó a un nuevo territorio, las ricas praderas del sur del Serengeti. Aquí el ambiente parece diferente. El viento traía humedad, el olor de la hierba joven que brotaba después de la primera lluvia de la temporada y la fragancia de la nueva vida que brotaba de la tierra regada. El cielo ya no era tan brillante y duro como al otro lado del río Mara. En cambio, había nubes espesas, de color gris azulado, que se movían lentamente, como si protegieran a los animales que acababan de emprender un viaje de supervivencia. Y luego, como último regalo de la naturaleza a los supervivientes, cayó la primera lluvia. Cada gran gota de agua caía sobre el suelo seco, desprendiendo el característico olor de la tierra húmeda después de la sequía. La hierba amarilla cambió rápidamente de color. En pocos días, las llanuras se volvieron tan verdes como si nunca hubieran experimentado una estación seca. Para los ñus, esto es más que un simple lugar de descanso. Este es el destino, la parte más importante de su ciclo biológico anual, la temporada de reproducción.
Con la aparición de hierba fresca y agua abundante, las hormonas en el cuerpo del ñu comienzan a cambiar. Los machos adultos se vuelven más reconocibles, sus músculos son más fuertes, sus cuellos son más gruesos y sus rugidos distintivos resuenan en las praderas. Los desafíos no son para destruir, sino para afirmar la fuerza frente al compañero. Los ñus no pelean tan ferozmente como otras especies con cuernos, pero a menudo usan bramidos, un andar y algunos golpes suaves para determinar el rango. El macho que ocupa una buena zona, con abundante pasto y agua, tendrá mayores posibilidades de atraer a la mayor cantidad de hembras. Esta selección rigurosa pero pacífica es un compromiso biológico de que solo se propagarán los individuos más aptos. Una vez elegida una pareja, el proceso de apareamiento es simple y discreto. Pero detrás de esa brevedad hay un viaje milagroso que comienza en el cuerpo de cada niño, el viaje de una nueva vida, nacida de las praderas, para algún día volver a cruzar el río, correr entre los rebaños otra vez y escuchar el llamado de la migración como sus antepasados. Las hembras de ñu están embarazadas durante unos 8 meses, un periodo que coincide aproximadamente con el ciclo húmedo seco del Serengeti. A medida que la temporada de lluvias llega a su fin, las manadas de antílopes comenzarán a regresar al norte, siguiendo las llanuras áridas en regeneración. Y en ese viaje nacieron los primeros bebés. El nacimiento tuvo lugar en medio de un campo abierto. Sin nido, no hay refugio. Solo la hierba y el cielo lo demuestran. Pero las antílopes hembras tienen instintos increíblemente fuertes. Eligen un lugar apartado, separándose de la manada durante unas horas para dar a luz y luego se reincorporan rápidamente a la manada una vez que las crías están de pie. Las crías de ñu pueden ponerse de pie después de solo 5 minutos y correr detrás de sus madres a los 15 minutos de nacer, una de las capacidades de supervivencia más sorprendentes de los mamíferos. En un mundo donde los depredadores siempre están al acecho, un retraso de incluso unos pocos minutos puede costar vidas. Así, la naturaleza ha dado a este antílope un comienzo extraordinario, la capacidad de ponerse de pie tan pronto como comienza la vida, de correr, no para escapar, sino para seguir el ritmo de la manada, de la vida migratoria, de la vida que fluye constantemente a través de las praderas. En un plazo de 3 semanas nacen casi simultáneamente cientos de miles de crías de pájaro. Este espectáculo no es solo una estrategia biológica para reducir la probabilidad de ser atacado por depredadores a un individuo, sino también una celebración de la vida,
Una declaración de que no importa cuán dura sea la naturaleza, la vida siempre encuentra una manera de germinar, propagarse y crecer. En todo el planeta, desde las praderas quemadas por el sol de África, los densos bosques de América del Sur hasta las majestuosas cadenas montañosas de América del Norte, existen depredadores silenciosos pero poderosos. Son la encarnación de la velocidad, la fuerza y la perfecta adaptación a entornos de vida hostiles. Cheetah, el corredor más rápido en tierra, señor de persecuciones impresionantes. El jaguar, el depredador más poderoso de América del Sur, posee una mordida que puede perforar el cráneo de su presa en apenas una fracción de segundo. Puma, el fantasma de las montañas, uno de los felinos más resistentes, capaz de sobrevivir desde los bosques tropicales hasta las duras zonas heladas. Cada especie tiene sus propias tácticas, su propia forma de cazar y sus propios desafíos para sobrevivir. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el depredador más aterrador? ¿Estás impresionado con la velocidad del rayo del guepardo, el poder aplastante del jaguar o la extraordinaria resistencia del puma? Deja un comentario a continuación y déjame saber qué especie de gato salvaje te interesa más. Guepardo, jaguar, puma, ¿quién es el guerrero invencible? El sol arde en la sabana africana. Vientos cálidos soplaron a través de las vastas praderas, llevando consigo el aliento de vida y muerte. A lo lejos, una manada de gacelas pasta tranquilamente. Pero escondido entre la hierba corta, un paciente depredador está observando. Ojos dorados y fríos, músculos tensos, cada respiración perfectamente controlada. Está esperando el momento adecuado. En una fracción de segundo, el guepardo saltó, sus afilados dientes apretaron su garganta, acabando con todo. Ningún otro animal terrestre puede igualar la velocidad del guepardo, el corredor más rápido del planeta. Cuando es necesario, pueden alcanzar velocidades de hasta 112 kilómetros por hora, más rápido que un coche de carreras en los primeros segundos. Pero esta velocidad no es su única arma, lo que es más sorprendente es su aterradora aceleración. De 0 a 75 km/h en solo 2 segundos, igual que un superdeportivo Ferrari o Lamborghini. La longitud de la zancada es de hasta 7 a 8 metros en cada paso. La frecuencia de carrera es de hasta 3 o 4 pasos por segundo, lo que les ayuda a deslizarse por la pradera como una bala viviente. Pero, ¿qué hace que este guepardo pueda alcanzar velocidades tan increíbles? Sus cuerpos son maravillas biológicas, perfectamente optimizados para la velocidad. La columna superflexible actúa como un resorte, ayudándoles a alargar y acortar sus cuerpos cuando corren, creando las zancadas más largas en el reino de los mamíferos.
Los músculos especiales de las piernas y los hombros no solo les ayudan a rebotar con fuerza hacia adelante, sino que también absorben el impacto al aterrizar, ayudándoles a evitar lesiones incluso cuando corren a velocidades extremadamente altas. Las fosas nasales anchas y los pulmones grandes ayudan a absorber grandes cantidades de oxígeno, proporcionando suficiente energía para los músculos durante la persecución. El corazón y el sistema circulatorio son fuertes y pueden bombear sangre rápidamente para evitar que el cuerpo se sobrecargue al acelerar. Sin embargo, la velocidad no es una ventaja infinita. Los guepardos solo pueden mantener la velocidad máxima durante unos 20 a 30 segundos, porque sus cuerpos se sobrecalientan rápidamente y pueden alcanzar los 40,5 grados centígrados, cerca del umbral peligroso. Si no derrotan a su presa en este tiempo, se verán obligados a rendirse, porque una persecución prolongada puede agotarlos hasta el punto de no poder defenderse. Aunque es el animal más rápido, la velocidad es solo una parte de la estrategia de caza del guepardo. No se lanzan a la caza a ciegas, sino que requieren paciencia y cálculos precisos. Los guepardos suelen esconderse en la hierba baja, manteniéndose a una distancia de 50 a 100 metros de sus presas. Cuando llega el momento, salen corriendo como una flecha, fijando el objetivo con sus ojos penetrantes. Pero las gacelas también son corredores rápidos, capaces de cambiar de dirección con flexibilidad para evitar ser atrapadas. Aquí es donde entra en juego la larga cola del guepardo. Actúa como un volante, ayudando al guepardo a cambiar de dirección rápidamente para mantenerse cerca de su presa. Solo cuando la distancia se reduce a 10 metros, el guepardo lanzará un poderoso golpe con sus patas delanteras, derribando a la presa al suelo. Luego aprieta los dientes en la garganta de su presa, cortando el suministro de oxígeno y poniendo fin a la caza en solo unos minutos. Sin embargo, el guepardo no tiene fuerzas para defender sus logros. Inmediatamente después de derrotar a sus presas, deben comer rápidamente, porque pueden aparecer hienas, leones o incluso buitres y robarles la comida en apenas un momento. Los corredores más rápidos no solo tienen que luchar cuando son adultos, sino que desde una edad temprana se embarcan en una feroz carrera por la supervivencia. Una hembra de guepardo suele dar a luz de 2 a 6 crías después de 90 a 95 días de embarazo. Al nacer, el cachorro pesa solo unos 300 gramos, está completamente ciego y no puede defenderse. Tienen un pelaje gris plateado en el lomo, lo que les ayuda a camuflarse en la hierba y evitar la atención de los depredadores. Pero este disfraz no siempre es eficaz. Solo el 30% de los cachorros de leopardo sobreviven hasta la edad adulta, ya que son el objetivo de hienas, leopardos, águilas e incluso leones.
Durante los primeros meses, la madre guepardo debe moverse constantemente para evitar ser detectada, cambiando cada vez de lugar a 3 a 5 kilómetros de distancia. A partir de la sexta semana, los cachorros de leopardo comienzan a aprender a seguir a su madre en la casa, observando e imitando técnicas de caza. A los 6 meses, pueden perseguir presas pequeñas por sí solos. Y con 18 a 24 meses partirán para iniciar su propio viaje, una vida solitaria en la dura estepa. A pesar de ser uno de los depredadores más sorprendentes del planeta, el guepardo se enfrenta al riesgo de extinción. Con menos de 7.000 individuos en libertad, su número está disminuyendo debido a la pérdida de hábitat, los conflictos con los humanos y la caza furtiva. Las extensas praderas están siendo reducidas gradualmente por las actividades agrícolas. Cuando las fuentes de alimento son escasas, los guepardos se ven obligados a cazar ganado, lo que provoca que los humanos los cacen. No solo eso, la caza de crías de guepardo como mascotas o el comercio ilegal ha provocado que muchas de sus poblaciones disminuyan drásticamente. Una lluvia tropical cayó sobre la selva amazónica y el último rayo de sol se desvaneció detrás de los densos árboles. El sonido de los gibones aullando resonó en el aire y los insectos crujieron entre las densas hojas. Debajo de esa cortina verde oscuro, una sombra se movía silenciosamente. Músculos fuertes, pasos suaves, ojos amarillos brillantes que atraviesan la oscuridad como dos brasas humeantes. Ni un sonido. Ni rastro. El superdepredador de la selva está en posición. Jaguar, el gobernante de la selva tropical de América del Sur, un asesino silencioso con un poder que supera con creces a todos los demás oponentes en el mundo de los gatos. A diferencia del guepardo, que depende de la velocidad, o del león, que caza en manadas, el jaguar es un guerrero solitario. Y en este mundo, la fuerza absoluta es la clave para la supervivencia. El sol sale muy por encima de la selva amazónica, a través del follaje verde intenso, creando manchas claras y oscuras en el suelo húmedo. El sonido del canto de los pájaros resonaba en el denso espacio, el sonido del agua gorgoteando entre los troncos de los árboles cubiertos de musgo. Una mañana tranquila, pero nadie se dio cuenta de que, en la oscuridad de los árboles bajos, un depredador se movía silenciosamente. Un ciervo sudamericano camina tranquilamente hacia la orilla del río para beber agua. Sus ojos marrones se movían rápidamente, buscando cualquier señal de peligro. En esta jungla no faltan los depredadores, las anacondas se esconden bajo el agua, los cocodrilos caimanes permanecen inmóviles esperando la oportunidad. Pero ninguno de ellos es la mayor amenaza.
Cada paso toca ligeramente la capa de hojas podridas, sin emitir ningún sonido. Un cuerpo amarillo con manchas negras y rosetas se movía como un fantasma entre los árboles. Jaguar, el gobernante absoluto de este bosque. Baja su cuerpo, con los ojos fijos en el objetivo. Desde arriba, el jaguar se esconde entre los densos árboles. Se quedó quieto, observando pacientemente cada músculo de su cuerpo tenso, esperando el momento perfecto. A diferencia de otros felinos, el jaguar es un maestro nadador, uno de los pocos felinos que no le teme al agua. Con cuerpos tonificados y piernas fuertes, pueden nadar a través de vastos ríos para cazar presas. A diferencia de los leones o tigres, que a menudo usan su fuerza para derribar a sus presas en tierra, los jaguares usan el ambiente acuático para abrumar y controlar a sus presas. Las garras afiladas les ayudan a agarrar la suave piel del caimán, mientras que las mandíbulas súper fuertes crean una fuerza de mordida de hasta 2000 psi, más fuerte que la de cualquier otro gato. Morder directamente el cráneo es una táctica especial que solo utilizan los jaguares. La mayoría de los otros grandes felinos muerden el cuello para asfixiar a sus presas, pero el jaguar entiende que para aquellos con piel gruesa como los cocodrilos, la única forma de matar instantáneamente es penetrar el cráneo y destruir el cerebro. Gracias a esta táctica, los jaguares pueden acabar con cocodrilos caimanes de más de 2 metros de largo, una hazaña que pocos depredadores se atreven a intentar. Los jaguares no necesitan velocidad como los guepardos, ni dependen de la manada como los leones. En su mundo solo existe un principio, el poder absoluto. Para dominar la vasta selva amazónica, el jaguar ha perfeccionado sus tácticas de caza a la perfección, silenciosa, precisa y letal. Toda caza comienza con paciencia. El jaguar no persigue apresuradamente a su presa, sino que se esconde en la oscuridad, aprovechando cada rama de un árbol y cada arbusto para acercarse a su objetivo sin ser detectado. Su pelaje en forma de roseta, amarillo y con manchas negras, actúa como un camuflaje perfecto, ayudándolo a mimetizarse con las luces y sombras irregulares del bosque, desapareciendo por completo de la vista de su presa.
Con pasos tan ligeros como la respiración, se movía lentamente, sin emitir ningún sonido. Cada músculo de su cuerpo se enroscaba, preparándose para el momento del ataque. Sus tácticas de caza son únicas en el mundo de los gatos. En lugar de morderse la garganta para asfixiar a sus presas, como leones o leopardos, los jaguares apuntan directamente al cráneo. Sus dientes aprietan con una fuerza de mordida de hasta 2000 psi, más fuerte que la de cualquier otro gato. Los colmillos afilados como dagas atraviesan el cráneo, destruyen el cerebro y provocan que la presa muera instantáneamente. No había posibilidad de resistencia. No hay una guerra larga. Solo existe la muerte instantánea y absoluta. No solo caza en tierra, el jaguar también es el mejor felino nadador del planeta. Ningún otro gran felino se atreve a lanzarse al río para cazar como este. El jaguar se lanza al agua, se acerca suavemente a su presa y de repente se lanza a una velocidad aterradora. El caimán, la tortuga gigante e incluso la anaconda no pueden escapar de su mortal mordedura que perfora el cráneo. El jaguar es el cazador perfecto, no por su velocidad o su número, sino por su fuerza abrumadora y sus rápidas tácticas de matanza. En su mundo no hay margen de error, solo los más fuertes pueden sobrevivir. Y en medio del denso dosel de la selva amazónica, cuando los ojos dorados de un jaguar brillan en la oscuridad, es una señal de que la caza ha comenzado y no habrá piedad para la presa. Un viento frío soplaba a través de las escarpadas montañas rocosas y barría el valle cubierto de nieve. A una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, no hay árboles verdes y frondosos como la selva amazónica, ni vastas praderas como África, solo empinadas laderas rocosas y senderos empinados entre el abismo. Este es uno de los entornos más duros de la Tierra. Pero incluso en este lugar, un depredador todavía caminaba silenciosamente, su elegante cuerpo mezclándose con la roca gris de las montañas. Unos brillantes ojos amarillos escanearon las escarpadas laderas, buscando señales de presas. El puma, también conocido como puma o cougar, es uno de los felinos salvajes más resistentes del planeta. No tienen el poder aplastante de un jaguar ni la velocidad de un guepardo, pero tienen algo que ningún otro gato tiene: adaptaciones perfectas. Desde los densos bosques de América del Sur hasta las estepas de América del Norte y las frías montañas altas de los Andes, el puma aparece por todas partes. Y no importa dónde estén, siempre son depredadores aterradores, solitarios y misteriosos. El sol rojo cae sobre las majestuosas montañas de los Andes, tiñendo la tierra árida de un brillante amarillo anaranjado. Los guanacos, parientes salvajes de los camellos, pastan tranquilamente en una pradera seca a lo largo de la ladera de la montaña.
No parecen preocuparse por los depredadores, porque en esta tierra ventosa no hay leones ni jaguares, solo montañas desnudas que se extienden hasta el horizonte. Pero se equivocaron. Aferrándose fuertemente a las altas rocas, una figura se movía silenciosamente. Unos fríos ojos amarillos escanearon al guanaco de abajo. No tiene prisa. Cada paso se calcula con precisión. Sopló un fuerte viento que llevaba consigo el olor de la presa. Sus músculos se tensaron. Ni los tigres ni los leopardos, el puma es el gato que puede saltar más lejos del planeta. Con los músculos de las piernas extremadamente desarrollados, pueden. Salta hasta 12 metros, equivalente a un guepardo corriendo a toda velocidad en un segundo. Salta hasta 5,5 metros de altura, suficiente para superar cualquier barrera en el camino a cazar. Aceleran hasta 80 kilómetros por hora, lo que los convierte en uno de los depredadores más rápidos de América. En el escarpado terreno rocoso de los Andes, la capacidad de saltar largas distancias es la clave para ayudar al puma a convertirse en un superdepredador. Cuando su presa intenta escapar, pueden saltar de un acantilado a otro, aprovechando el terreno para acercarse a su presa desde ángulos inesperados. Además de patas fuertes, el puma también tiene músculos del cuello extremadamente fuertes, lo que les permite derribar fácilmente presas mucho más grandes que su peso corporal. No necesitan una velocidad extraordinaria, sino que dependen de tácticas de emboscada y una explosión de poder en una fracción de segundo para matar a sus presas al instante. El guepardo, el jaguar y el puma son los tres depredadores más distintivos. Cada especie tiene sus propias tácticas, sus propias ventajas y un entorno de vida diferente. Pero si los pones en la balanza, ¿cuál es el depredador más fuerte? En términos de velocidad, el guepardo no tiene oponente. Con una velocidad máxima de 112 km por hora, son los animales más rápidos en tierra, capaces de acelerar de 0 a 75 km/h en solo 2 segundos, más rápido que un coche de carreras deportivo.
Sus patas largas, columna flexible y garras no retráctiles les ayudan a mantener la tracción y cambiar de dirección rápidamente cuando persiguen a sus presas. Sin embargo, la velocidad es también la debilidad del guepardo. No pueden mantener esta velocidad durante más de 30 segundos, y después de cada cacería, quedan exhaustos, vulnerables a que otras especies como hienas o leones les roben sus presas. Aunque el guepardo es el más rápido, no es el más fuerte. Al contrario, en términos de poder absoluto, nadie puede superar a jaguar. Tienen la mordida más fuerte del mundo de los gatos, con una fuerza de mordida de hasta 2000 psi, más fuerte que los leones y los tigres. A diferencia de otros felinos, que a menudo muerden el cuello para asfixiar a sus presas, los jaguares apuntan directamente al cráneo y utilizan dientes afilados para aplastar los huesos en apenas una fracción de segundo. Gracias a ello, pueden abatir presas de piel gruesa como los cocodrilos caimanes, las pitones anaconda o las tortugas gigantes, especies a las que muy pocos depredadores se atreven a enfrentarse. No solo caza en tierra, el jaguar también es el mejor felino nadador, capaz de cazar incluso bajo el agua. Sin embargo, aunque fuerte, el jaguar no es el gato más rápido. No pueden perseguir presas a gran velocidad como los guepardos ni realizar saltos largos como los pumas. Mientras tanto, en términos de capacidad para sobrevivir en todos los entornos, el puma es el gato más resistente. No tiene una mordida fuerte como un jaguar ni una velocidad sobresaliente como un guepardo, pero el puma tiene la capacidad de adaptarse a todos los hábitats, desde selvas, sabanas, hasta altas montañas. Tienen la capacidad de saltar hasta 12 metros y 5,5 metros de altura, lo que les ayuda a cazar presas incluso en acantilados peligrosos. Mientras que los guepardos solo pueden cazar pequeños antílopes y jaguares que dependen de la selva, los pumas pueden cazar guanacos en los Andes, alces en América del Norte o monos en la selva tropical. Gracias a esta flexibilidad, el puma tiene la gama más amplia de la familia de los felinos, que se extiende desde Canadá hasta América del Sur. Sin embargo, aunque está bien adaptado, el puma no tiene puntos fuertes obvios en fuerza o velocidad, sino que depende principalmente de la resistencia y las tácticas de emboscada para ganar. Entonces, ¿cuál es el depredador más aterrador? En términos de velocidad, el guepardo es el número 1, pero la velocidad no puede ayudarles a dominar la cadena alimentaria. En términos de resistencia y supervivencia, los pumas son superiores, pero les falta fuerza y dominio. Y en términos de fuerza, el jaguar es el depredador más temible. Con su mordedura mortal, su capacidad de caza submarina y su fría soledad, el jaguar domina la selva sudamericana sin rival. Sin embargo, en la naturaleza ninguna especie es absolutamente más fuerte. El ganador no siempre es el más fuerte, sino el que puede sobrevivir más tiempo. Y en la lucha por la supervivencia, cada especie de gato es un guerrero a su manera.